12:26. Normalmente lo hacemos un poquito más tarde, pero es tiempo ya para ponernos en modo paréntesis. Y además ya saben que Blanca Torres, a la que ya saludamos. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mario. Y un servidor, aprovechamos cualquier oportunidad para hablar, pues, de niños, que son nuestro corazoncito, que es casi lo mejor de lo que podemos hablar, y que sin embargo a veces también llenan las consultas de psicología, y todo lo que le pase a los niños le preocupa mucho a los padres. Con lo cual hoy, servicio público al poder. ¿Verdad que sí, Blanca? Sí, efectivamente. ¿Qué les pasa? ¿Tienen insomnio? ¿No pueden dormir? ¿O tienen miedo? Las dos cosas. Pues sí, últimamente, al menos en mi experiencia, hay muchos niños que no le tienen miedo a dormir solos y no pueden dormir. Entonces empieza, pues sí, el insomnio, el miedo a no dormirse, los miedos que aparecen por estar en la habitación ellos solos. Y últimamente hay una oleada de estos casos. En este sentido, supongo que teorías habrá muchas sobre cuándo es más conveniente que el niño empiece a dormir solo, deje de hacerlo en la habitación de los papás, pero yo conozco casos muy cercanos en que el pequeño tenía 5 y 6 años y ahí estaba, en medio de la camita. A ver, esto claro es lo que decimos de que son teorías. Si a los padres no les importa y al niño tampoco, no hay ningún problema, desde mi punto de vista. La cuestión de las teorías de cuándo sacarlo de la cama, de cómo aplicar los métodos conductuales, pues los métodos conductuales son muy efectivos, no vamos a decir que no, pero bueno, también es un poco en función de lo que a los padres les resulte más práctico en cierto modo, ¿no? Porque no hay ningún problema porque el niño duerma en la cama de los padres, no va a tener 12 años y 13 y va a querer seguir durmiendo en la cama de los padres, va a llegar un punto en el que él mismo decida irse, si no es antes incluso. Entonces esto, en mi experiencia, no está tan relacionado con los miedos, porque de hecho muchas veces aparecen más tarde. Es decir, un niño puede estar durmiendo en su cama perfectamente desde los 2, 3 años, 4, cuando los padres lo saquen, y le aparecen los miedos en torno a los 7, 8 años, a veces también un poco más tarde, a veces antes. Es decir, que no siempre va relacionado el dormir con los padres y luego tener miedo, ¿no? Con lo cual, los miedos muchas veces, yo supongo que llegan conforme te vas dando cuenta de lo que es en el mundo, de lo que hay, cuando ves la cantidad o imaginas la cantidad de posibles amenazas en la mente de un niño, que no son desde luego las amenazas y los riesgos que pueblan la imaginación de los adultos, cuando les asaltan los miedos. Es decir, con 4 añitos a lo mejor son todavía un poco inocentes para eso. Claro, con 4 años puedes tener miedo pues a los fantasmas o a la oscuridad, pero esos miedos se suelen solventar más fácilmente porque enciendes la luz o te tranquilizan y no le das tantas vueltas a la cabeza en general, aunque depende de cada niño, que hay muchos que ya empiezan con 5 años a cuestionarse cosas que también les hacen tener mucha ansiedad. Pero es cierto que en más pequeñitos no están los miedos tan elaborados como en niños ya de 8 años, que lo que tú decías, simplemente las noticias. Por ejemplo, el miedo a los atentados terroristas es muy frecuente ahora mismo en niños. Es muy frecuente. Yo no sé si, porque yo, claro, no trabajaba en esa época, pero quizá cuando el terrorismo estaba en España mucho y se escuchaba mucho más casos, habría más niños con ese miedo. Yo lo tuve. Entonces, claro, yo ahora entiendo muy bien a los niños que tienen miedo al terrorismo yihadista, porque vienen a la consulta con 8 añitos, pero es su miedo fundamental. Y además es que nos relacionan con algo que no deberíamos perder nosotros, que es el espanto ante esas imágenes, porque lamentablemente nos estamos acostumbrando demasiado a ver que estos episodios se repitan y ya no te sobrecoges de la misma manera que la primera vez. Para los niños sí que tienen los ojos nuevos. Claro, para los niños es muy impactante y escucharlo simplemente. Entonces, por un lado está ese miedo que a veces afecta por la noche y otras veces no, y por otro lado están los miedos nocturnos en los que si el niño no se duerme con 8 años ya, su mente pues se pone a pensar en un montón de cosas. Y muchos niños tienen miedo simplemente a no dormirse porque en ese periodo de estar sin hacer nada es cuando le asaltan más pues todas estas cuestiones, ¿no? De lo que han oído durante el día, de un montón de preguntas que no es tan fácil de resolver como decir un fantasma no existe, porque son cuestiones que los padres tampoco les saben resolver muy bien. Es fácil decirle no, pero esto no nos va a pasar a nosotros ya, pero bueno, ellos ven que le pasa a gente que tampoco tienen relación con los que atentan, ¿no? Así es, y además los padres difícilmente pueden tener una solución, un remedio mágico, porque es que a nosotros nos pasa igual. Esas noches en que escuchas cada uno de los segundos del segundero de tu despertador y te levantas al alba y no te has perdido ni uno solo, con lo cual
Remedio, nosotros tampoco lo tenemos. Claro, es bastante difícil. Bueno, entonces nos hablabas de métodos conductuales. Exactamente, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son? A ver, me refería a métodos conductuales sobre todo para el tema de que duerman solos, que esto es, no sé si alguna vez lo hemos hablado, pero bueno, hay mucha controversia entre el método conductual de Stivil, que es bastante duro, y esos están destinados sobre todo a que el niño duerma solo, no tanto a quitar los miedos. Para quitar los miedos, conductual, el único método conductual para quitar el miedo es que el niño se acostumbra a no dormirse en la cama, es decir, exponerse. Esto sería lo más parecido a una terapia conductual en el hecho de que te estás exponiendo a tu fobia, que en muchos casos es no dormirse, porque es donde le vienen los miedos. Entonces, si el niño no va con la presión de que se tiene que dormir, o puede encender la luz, puede salir de su cama y sentarse a lo mejor en el escritorio y dibujar o hacer algo. Si los padres no le fuerzan a que se tiene que dormir, siempre va a ser mucho más recomendable que decirle que se duerma, porque agobia mucho el tema de no dormirte. Incluso exponerte a pasar una noche sin haber dormido, a veces viene bien en el sentido de decir, bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada, claro. No ha venido el coco. Efectivamente. Entonces esto podría encuadrarse dentro de conductual en el hecho de que estamos exponiendo al niño al miedo de no dormirse. No le podemos exponer a sus otros miedos. No podemos exponerle al miedo, por ejemplo, al yihadismo, ¿no? O el miedo a la muerte, que a lo mejor también aparece en estos momentos. Solamente podemos hacer que en los ratos de insomnio no se agobie pensando que se tiene que dormir y que entonces le van a venir los otros pensamientos que no le van a dejar dormir. Y después, pues, según también en función de cuáles son las cuestiones que tiene el niño, cuáles son las cosas que se plantea, cuáles son esos miedos, la terapia va encaminada en una dirección o en otra. Pero es muy importante que se expongan al hecho de que no pasa nada por no dormirse. Luego, en relación a dormir con los padres, pues si a los padres no les molesta el niño y no les importa, que no tengan la idea de es que ella es mayor o ya tiene 7 años y es malo que duerma con nosotros. No está demostrado que sea malo que duerma. No. ¿Por qué va a ser malo que duerma en la cama con los padres? ¿Por qué? ¿Y por qué no es malo que duerma con el hermano toda la vida? Cuando es que no, es decir, es malo solamente si a los padres les va a suponer un problema a ellos. Al niño desde luego no. Sería malo pues eso, que a lo mejor rompa o que no los deje descansar o que rompa su intimidad, pero si los padres encuentran otros momentos de intimidad y durante la noche no les importa dormir con el niño, malo para el niño no es, desde luego. Lo peor que le puede pasar es que le aplasten un poquito. Claro, efectivamente. Y no se va a acostumbrar por eso, sino que bueno, ahí a lo mejor se va a sentir más protegido, va a llegar un momento en el que diga, pues ya me voy yo a mi cama, no hay ningún caso de... A buscar mi propia intimidad. De veinteañeros que quieran seguir durmiendo en la cama con los padres. Nada, o sea que eso no se va a cronificar. Normalmente es viviendo, durmiendo ya... claro, durmiendo ya no. Es capítulo aparte, ya lo creo. Entonces, cuando llegan estas madres, porque yo no sé si es el niño el que se preocupa, probablemente por la noche sí, pero de día yo creo que se le olvida, pero los padres sí que deben preocuparse mucho, entre otras cosas, porque son sus hijos. ¿Qué hacéis en consulta? ¿Qué les dices? A ver, ante todo, que no se preocupen, que el tipo de miedos es completamente normal, que hay un periodo, porque lo que preocupa muchas veces es que hayan dormido solos y que de pronto empiezan a tener miedo. No es ningún retroceso, a todo lo contrario, es un salto cognitivo que están teniendo y que empiezan a cuestionarse más cosas, ¿no? Entonces, es muy normal que aparezcan miedos ahí, en torno a los 8 años, con la comunión. Los niños suelen cuestionarse mucho el más allá y la vida y la muerte, si no se lo han cuestionado antes. Sobre todo la de los familiares, porque claro, la tuya dice soy muy pequeño, pero los abuelos antes o después nos dejan, los padres también. Pero la propia muerte es cuando empieza a cuestionarse con el tema de la religión, porque claro, dices, bueno, es que a mí también me va... Yo creo que, claro, tiene su sentido, estás metido en catequesis, ¿no? Cuando te hablan de y el pecado mortal y no sé qué, al final te cuestionas tu propia muerte, es lo que empiezan a cuestionarse en este periodo. Porque lo de los abuelos y eso ya lo han visto antes. O no, pero bueno, no da el mismo miedo porque lo ves natural, pero la idea de es que yo también soy mortal empieza sobre todo ahí. A veces ha empezado antes incluso, ¿eh? Y a veces puede empezar después. Pero esto es lo que decíamos, que los padres no se preocupen, no es ningún retroceso que el niño empiece a tener miedo a esa edad, sino todo lo contrario. Es señal de un salto cognitivo importante en ese periodo. Es ese verso de Jaime Gil de Viedma, en que te crees que la muerte es un actor secundario y en realidad es el único argumento de la obra. Bueno, ellos se dan cuenta. Envejecer y morir. Sí, sí, ya lo creo. Y luego se les olvida, y se nos olvida a todos. Un factor asociado, el hecho de que tengan miedo suele también redundar en que los niños mojen la cama, que esto también preocupa a los padres. Sí, normalmente cuando mojan la cama es más por ansiedad, por cuestiones, no tanto el miedo que tienen en ese momento, sino por ansiedad durante el día y por falta de control de esfínteres, porque muchas veces no se dan cuenta por la noche. Es decir, es un tipo de sueño a lo mejor en el que hay más agitación o a veces un sueño más profundo por haber tenido agitación durante el día.
Hay casos en los que estando despierto lo hacen a propósito para así despertar a los padres. Llamar la atención. Pues seguramente, pero también es normal. Si están con miedo, lo están pasando mal y todo el mundo duerme, necesitan que alguien les haga caso en ese momento. Entonces puede ocurrir también que en algún caso lo hagan a propósito. Pero cuando no se dan cuenta suele ser por cuestiones más de ansiedad durante el día o bueno, a veces también está relacionado con celos de algún hermano. También tiene que ver, pero en cualquier caso, conclusión con la que nos quedamos, que los padres no se preocupen demasiado y que normalmente este tipo de problemas se suelen resolver de manera bastante natural, ¿verdad? No hace falta que el niño se conciencie y haga sesudos ejercicios. Efectivamente, de manera bastante natural, sobre todo dejando que se exponga a la situación, no viendo el dormir como una obligación ni como una necesidad de si no duermes va a ser una catástrofe. Y bueno, permitiéndole que exprese el miedo que tiene, permitiéndole que lo exprese. De hecho, lo de no dormir nos ha pasado a todos de pequeños cuando la siesta era una condena, que yo no quiero echarme la siesta ni hacer la digestión. Y sin embargo ahora, que nos quiten una. Blanca Torres, qué bonito nos ha quedado el programa. A mí no me da sueño, todo lo contrario, pero nos ha quedado una cosa muy tierna. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Mario.